Interesante hoy día resulta ser el análisis en animes así, para el comportamiento de las masas, de cómo es posible lavar el cerebro colectivo vía medios de comunicación, o al menos el de grupos más o menos pequeños, como en el caso de las sectas. El éxito de las sectas se debe sobre todo a procesos que se apoyan mutuamente. Por una parte, hay una persona, casi siempre, aunque no necesariamente joven, que tiene serios problemas de identidad y que necesita encontrar una nueva vida. Y hay también un grupo que dice poseer la verdad absoluta, que es justamente lo que requería esa persona para solucionar sus problemas de incertidumbre. Por otro lado, una vez que esa persona está ya dentro del grupo y forma parte de la secta, esta utilizará unas estrategias de lavado de cerebro que tienen tal potencia persuasiva que, al menos en las condiciones y circunstancias en que se encuentra nuestro sujeto, a este le resultará prácticamente imposible sustraerse a su influencia, sobre todo en el caso tan frecuente de que no cuente con ayuda externa y a menudo ni siquiera contando con ella. Y la capacidad de influencia que las sectas tienen sobre sus miembros es tal que consiguen, en muchísimos casos, aniquilar totalmente ya no solo su pensamiento crítico, sino incluso todo pensamiento individual y propio de la misma persona, hasta el punto de que con no poca frecuencia los miembros de algunas sectas llegan a suicidarse, incluso colectivamente, solo porque su líder se los ordena. Así, en una sola noche se suicidaron casi 1 millar de miembros de la secta Templo del Pueblo en 1978. Así que irá construyendo toda una secta, pero en todo el mundo. Ahora, cuando uno de los miembros tiene un criterio más profundo, si no por decir más siniestro que el fundador de la secta, las cosas se complican un poco más. Para toda persona que esté alrededor de aquel miembro, que tan solo fue un simple seguidor y que pasó a ser un talentoso fanático, porque uno de sus principales ideales se emparentaron con los que ese grupo seguía. El resultado a esto es que se obtiene un Mikami. Es la reconstrucción de recuerdos a partir de datos o nociones comunes que obedecen a la necesidad de establecer una comunicación afectiva. Los pensamientos y sentimientos más personales tienen su origen en medios y circunstancias sociales totalmente definidos. Por eso él ahora se siente la mano de Dios, sin importar qué. Él solamente obedecerá de forma ciega por la búsqueda de una identidad tanto personal como social. Con esta relación directa a la cultura y a la manera en cómo vivimos, está ejemplificado lo que en videos anteriores hemos comentado: la particularidad del Light de ser el líder autoproclamado, una característica idónea para ejemplificar un concepto que nos atañe hoy, que es el individualismo. Individualismo, concepto de dar prioridad a las metas personales por sobre las del grupo y definir la propia identidad. En términos de atributos personales en lugar de identificación con el grupo. Pues vemos en Light un adolescente eterno que busca la identidad personal, que ésta está autocontenida en nuestra civilización, que elogia al individuo que confía en sí mismo más que a la persona que llena las expectativas de los demás, pues ante los ojos populares, sin algún tipo de autocrítica, piensan que Light es un héroe fuerte y que desafía al régimen, porque bajo ese supuesto está esa idea de que uno debe hacerlo a su manera y que se tiene que hacer conforme a uno mismo lo elija, para que se haga el bien. Así el ejemplo del individualismo florece cuando la gente tiene a su alcance prosperidad, movilidad, urbanismo y medios de comunicación masiva. A diferencia del colectivismo, concepto de dar prioridad a las metas de los grupos a los que se pertenece y de acuerdo con ellos definir la identidad personal. Se nos muestra un recuerdo de él en breves destellos de Nier, pues este se asemeja más a esa cultura de Asia o África, pues en estos países, como en algunos escasos lugares, la identidad se define
más en relación con los demás. Al tener una identidad más interdependiente, se tiene un mayor sentido de pertenencia. Al estar desarraigado y separado de la familia, los colegas y los amigos leales, se pierden los vínculos sociales que definen quién se es. Entonces, no se tiene una identidad, se tienen varias, como ya hemos visto y ejemplificado en Light. No es una persona real en promedio, solo es una persona que se ajusta a la realidad de quien lo esté observando, dándonos más desconfianza. No lo digo yo, lo dice Aizawa. Pues este empieza a dudar nuevamente de Light, si no es él el que tiene doblegada a toda la sociedad por utilizar un supremo poder. Y viene nuevamente la teoría de juegos, porque Light juega otra vez a decir que es Kira. Para los que me digan, pero nos decías que nuestra conducta cambia de persona a persona. Pues sí, solo que esa identidad está incrustada y definida parcialmente por la pertenencia a los grupos sociales. Nuevamente, depende del contexto y de la situación, no de las personas con las que se esté. Para esto, nosotros en Código de Héroes debemos recalcar que la meta de la vida social no es tanto realzar a la individualidad de un sujeto, más bien se trata de armonizarlo y brindar apoyo a la comunidad a la que se pertenece. Esa es la representación del individuo de acuerdo a su etnia, grupo o civilización. En las culturas colectivistas, los libros o películas elogian a aquellos que, a pesar de las tentaciones de ser permisos consigo mismos, recuerdan quiénes son y cumplen con su obligación social. Por ejemplo, cuando Japón fue golpeado por un terremoto devastador en 1995, era sorprendente ver que no se presentaban saqueos y la gente hacía fila de manera ordenada para reclamar las donaciones de auxilio. Pues tan solo imagínate que el poder supremo que nos presentan en el anime Death Note solamente refleja lo que en la vida real podemos observar o vivir en algunos casos. En las naciones con líderes supremos o autoproclamados, con ideas estrambóticas, formadoras de un conjunto de factores que determinan todo un periodo de convulsiones o agitación social, incluso en países que no tienen vela en el entierro. Se ven agitados por ese conocimiento social que mueve masas a lo que se busca individualmente, que es la libertad. Ante personajes como Kira no se puede luchar contra su poder, porque es de tal magnitud que el colectivismo se rompe, se quiebra, debido a que la sociedad es débil, es conformista y es obediente. En consecuencia se ven afectadas sus relaciones sociales, como la proliferación de la injusticia o una excesiva inquietud que no permite vivir en armonía. Pero para abonarle a la esperanza, el temor al poder de las masas a través del sufragio universal o de un proceso revolucionario y el miedo a su irrupción en el devenir de la historia son los factores que pueden provocar una reacción de miedo a dictadores o líderes autoproclamados, pues ese movimiento de las clases puede ejercer una presión contra quienes rompen la libertad. Crean injusticia entre los individuos, así como miedo entre las masas, y sus ideales deben ser puestas a disposición para que la gran mayoría de los individuos pueda vivir en paz, con los mínimos conflictos, pues solo así, en ese quehacer humano, se va formando una identidad personal como social. En conclusión, el colectivismo florece cuando la gente se enfrenta a amenazas comunes, tales como el hambre, donde las familias son grandes y la vida requiere cooperación, como cuando se construyen canales o se cosecha y almacena la comida. Para los colectivistas, las redes sociales brindan los modelos de comportamiento y ayudan a definir quién es uno. Por eso aplaudimos en Código de Héroes que haya una individualidad recargada a lo social, porque de ahí parte nuestra vida colectiva. Porque se nos es más conveniente vivir en armonía, ya que por obligación biológica somos entes sociales.
Pero dinos tú, ¿cuál es tu secta? Si te gustó el video, háznoslo saber. Si no, también. Recuerda que la crítica es una herramienta muy útil en nuestra sociedad. Te recomendamos que compartas este video, que es conocimiento, porque recuerda, el conocimiento se comparte.